Sí, hoy toca hablar del show de Jennifer. Soy un mono. La semana pasada, esta extronista e influencer retransmitió en directo por Instagram cómo la policía se llevaba a su hija para entregársela al padre, haciendo pasar a la niña por una situación traumática totalmente innecesaria, aparte de cometer el error de exponer el rostro de su hija y de los agentes encargados de recogerla. A continuación os pongo el directo, acelerado y editado para ocultar lo necesario y hacerlo lo menos crudo posible, ya que es bastante desagradable. Si ya lo habéis visto, os lo podéis saltar yendo al minuto que aparece en pantalla. Llama a mi hermano. Fernando, pasa. Toma, está en directo. Grábalo. Dale la vuelta a la cámara. Vale, ven yo. Dale la vuelta. Papá, ven. No digo mi papá. ¡Que me grabe! ¡Por favor, que lo grabe! Vale. La estáis asustando, vale, ya. La estáis asustando, Vamos, tócala. No pasa nada. Está malita, mamá, ya está, cariño, está malita. Mamá está malita, ya está. No le pasa nada, está malita. Está malita, cariño. Ven agüita, que está malita. No lo parece. Está malita, cariño, no pasa nada. No, un poquito mamá, la duele la barriga. No, tú no. Que mamá la duele la barriguita, cariño, por eso está así. Porque la duele un poco la... Claro, un poquito, pero no pasa nada. Vamos, Jenny. Jenny, vamos, va a ser peor para allá. Vamos, Jenny. Mira, amor, sí, te vas a ir, ¿vale? Ahora, pero mamá va a ir a buscarte, ¿vale? Mamá te va a buscar. Luego te va... Luego... Sí, al parque, te vas a ir. Al parque y a la playa y todo. Y a comer helados, ¿vale? Claro, pero no llores ahora, ¿vale? Ahora vamos, ¿vale? No, cariño. No, la ambulancia no, mamá. Que no. Mira, mamá, nos vamos. Te vas a ir, ¿vale? Jenny, vamos. Sácala ya. Vamos, que se asusta. Toma el piso. Toma el piso, cariño. Se va a poner mala. Si se pone mala, te vas al médico, Al médico se va a poner mala, ¡La hostia! Valiente, qué valientes somos. Vamos, valiente. Valiente. Vamos, valiente, que eres un valiente. Eres un valiente. A mí no me separes, que no estoy haciendo nada. A mí no me separes, que estoy a la espera. Estoy a la espera, a mí no me separes. A mí no me separes. ¡Al padre! ¡Vamos, padre! ¡Vamos! Estoy a la espera. Después hay un trozo con los familiares de ella llorando, gritando e insultando al padre que no hace falta añadir. Quería destacar un par de cosas. La niña está asustadísima, primero por el revuelo que hay y principalmente por el estado de su madre, que no para de chillar. Pero la niña ya está llorando desde que empieza la grabación, sin que en el piso haya entrado ni el padre, ni la policía, ni nadie. La que la ha puesto en ese estado ha sido la madre. Se puede escuchar varias veces que el propio hermano de ella, que lleva el móvil, le dice a la niña que mamá está malita, porque es evidente que ella no está haciendo más que asustar a la niña, y él intenta hacerle creer que su madre está así porque le duele la tripa. Vamos, que la propia familia de ella ve que eso no es bueno para la niña. A destacar también el grito desgarrador que lanza en la calle, arrodillada, y que su hija ve desde el coche. Flaco favor le hace. Pero, ¿cómo se ha llegado a esto? He intentado ordenar los acontecimientos más relevantes cronológicamente para dar una visión general de lo que ha ocurrido. Veamos. La niña nace en febrero de 2020. 3 meses después, en mayo de 2020, se rompe la relación. Ella hoy en día dice que él las dejó en la calle sin importarles ella o su hija. Con 3 meses me deja en la calle porque fue literal, me dejó en la calle con una niña de 3 meses. Pero lo cierto es que en julio de 2020, solo 2 meses después de la ruptura, decía esto. Supongo que pues que hay personas que no saben querer y ya está, ¿no? Y es que, ¿qué te voy a decir? Es que tampoco quiero
Tampoco quiero decir nada porque, bueno, al fin y al cabo es el padre de mi hija, va a serlo siempre, ¿sabes? O sea, lo importante es que él quiere muchísimo a la niña, que es lo único que me importa. Y sí, bueno, te da rabia ciertas cosas como pareja, que por lo que te digo, pues porque hay muchas cosas que a día de hoy no entiendo, ni entendí en su momento. Ha sido básicamente salir de un confinamiento, dejarlo con mi pareja, empezar de cero, o sea, han sido muchísimas cosas. Pero bueno, es lo que te digo, que al fin y al cabo, pues eso es el padre de mi hija y a ella la adora y ya está, y es lo importante. En noviembre de 2020 concede una entrevista a un medio escrito y dice que él fue infiel, que la niña no le importaba y que las dejó a las dos en la calle. En marzo de 2022 concede una nueva entrevista en la que dice que ella firmó un convenio sin saber lo que firmaba, que en ese convenio había una cláusula que establecía que si un progenitor trasladaba su residencia fuera de la ciudad, la custodia de la niña pasaba al progenitor que se quedase, y que en base a eso le han quitado la custodia de la niña. Cuando rompéis, él te ofrece firmar algo que tú sabías lo que estabas firmando. Él te comenta, vamos a firmar para ponernos de acuerdo con el tema de la niña, ¿o cómo te lo propone? No, a ver. ¿Cómo que no? Si literalmente lo que se firma es eso, algo para ponerse de acuerdo con el tema de la niña. Lo que se firma es un convenio de medidas paternofiliales y en él se define todo lo relativo a la custodia, pensión de alimentos, domicilio del menor y régimen de visitas. El abogado lo pagaba él, supuestamente era un abogado que debería haberme explicado también lo que estaba firmando, no lo hizo. De acuerdo, aceptemos que el abogado no le explicó nada. Entiendo que ella tampoco preguntó nada, pero lo curioso es que sí que modificó algunas medidas. Me explico, este tipo de convenios, si se hacen de mutuo acuerdo, primero se firman entre las dos partes y pasado un tiempo se ratifican en el juzgado. Cuando llegaron a ese punto, ella se negó a ratificarlo y quiso modificar algunos puntos del convenio. El único que ha trascendido fue uno que prohibía publicar fotos de la niña en redes y ella lo modificó porque quería poder publicarlas. Solo se leyó ese punto, el resto no los entendió y no preguntó a nadie. Es un convenio que yo empecé a darme cuenta que en primer lugar perjudicaba a mi hija y luego ya me di cuenta que me perjudicaba a mí también, en muchos aspectos. ¿En qué perjudicaba a su hija? A mi hija, sobre todo cuando cumplió los 12 meses, ¿no? Empezaron unos días de visita con pernoctas que eran totalmente perjudicial para mi hija, que la descolocaron hasta el punto de tener terrores nocturnos, tener que estar, y eso está diagnosticado por un pediatra, gotas para poder dormir. Pero entonces vamos a ver, esta cláusula de los 12 meses tampoco la entendió, no se la explicaron. ¿Y qué problema había? La niña estaba lactando. La niña estaba contigo y estaba lactando, la quitó el pecho de un día para otro. Intenté que fuera algo progresivo porque, bueno, entiendo y siempre lo he entendido que obviamente es su padre, pero yo creo que hay que mirar por el interés de la niña. Vale, la niña lo pasaba mal porque, claro, estaba lactando y el padre le quitó el pecho de un día para otro. ¡Qué desalmado! Por un lado, sabiendo que a los 12 meses la niña iba a pernoctar con el padre, podía haber hecho ese destete paulatino que comenta. No esperar a que llegue el momento y luego querer empezar a hacerlo. O también podía haber congelado leche para esas noches concretas y así no destetar a la pequeña. Pero es que, por otro lado, en febrero de 2021 decía esto. El tema de la lactancia, ¿vale? Como ya lo dije en un post, tuve que cortarme la leche porque, bueno, intenté no cortármela y he estado 2 fines de semana malísima, con fiebre, con los pechos que me iban a explotar, me tocó ir a urgencias, entonces, bueno, decidí cortármela, ¿no? Por salud, más que nada. Pero entonces, ¿se cortó la leche por deseo del padre o tuvo una mastitis que requirió visita a urgencias y lo hizo por salud? Algo no cuadra. El tema de la lactancia es muy importante, como veremos más adelante. Sigamos. Y me entero que en ese convenio lo que he firmado básicamente es que no, si me desplazo fuera de la ciudad de Valladolid a trabajar o a lo que sea, que entonces automáticamente la custodia de mi hija pasaba al progenitor que se quedara en la ciudad de Valladolid. ¿La custodia completa? Pero es que el problema es que yo nunca llegué a entender eso porque yo tenía la custodia de mi hija hasta los 3 años y a partir de los 3 años era compartida. Y a mí nadie me explicó ese párrafo, lo que legalmente significaba. Si es que al final ese párrafo da un poco igual. Ella tenía la custodia, sí, pero eso no significa que unilateralmente pueda hacer y deshacer. El domicilio de la niña estaba en una ciudad y para desplazarla a otro lugar necesitaba sí o sí permiso del padre. El problema es que lo hizo a las bravas, por la ley del SMQSY. Su madre, que soy yo. Tuve un juicio el día 15 de febrero en el que, bueno, no me dejaron explicarme mucho. De hecho, la jueza me dijo, y esto lo puedo decir porque está grabado y se ha pedido que se visione, me dijo que me callara, que no estaba en un plato de televisión
y que ella hablaría si ella hablaba. Es que en un juicio no puedes decir lo que te dé la gana, ni pedir turno de palabra como en la tele. De hecho, tienes que escuchar y aguantarte. Si te dijo algo así fue porque intentaste hablar cuando no era. Lo único que me preguntaron es que si tenía estudios, que tampoco entiendo que tiene que ver con ser buena o mala madre. Lo de los estudios es probable que te lo preguntasen porque tu argumento era que no sabías lo que firmabas y que no entendiste un párrafo. Es que no se me dejó hablar. ¡Déjame hablar! Lo que pasó en ese juicio es que desestimaron mi demanda, o sea, yo antes de irme a Alicante, un mes antes, solicité una modificación de medidas de ese convenio. Ese juicio que salió yo era la demandante, la que pedía la modificación de medidas, pues porque habían cambiado las cosas, obviamente. Y básicamente lo que se hizo fue desestimar mi demanda y aceptar la de él, que pedía la custodia de la niña. Vamos a ver, aquí sí que hay algo que no cuadra. Dice que un mes antes de irse solicitó modificación de medidas y que se las desestimaron y le dieron la custodia a él. Hay que tener en cuenta que la custodia se le da a él porque ha incumplido las medidas, es decir, por irse. Con lo cual, suponiendo que sea verdad que ella pidió cambiarlas un mes antes de irse, la realidad es que se fue igualmente sin haber resuelto esa solicitud, ya que si no, no le hubiesen dado la custodia a él. Vamos, que es irrelevante cuando solicitase la modificación de medidas, porque se la saltó unilateralmente. Vamos a recurrirlo porque no se ha tenido en cuenta nada, ni que esta persona lleva prácticamente un año sin ver a su hija, sin preguntar por ella, sin hacer ni siquiera una videollamada. Sin verla porque no quiere, supongo, porque puede... Yo jamás le he prohibido, es más, al contrario, tengo pruebas Burofax que lo demuestran, jamás le he prohibido tener contacto con su hija, es más, le he pedido que por favor que no perdiera ese contacto. Vale, el Burofax. Aquí hay mucha tela que cortar, porque ese documento precisamente la contradice en muchas cosas. ¿Recordáis lo de la lactancia? A los 12 meses de nacer la niña, en febrero de 2021, dijo que se había cortado la leche y que ya no había nada. En febrero. Pues en este Burofax, fechado en agosto de 2021, 6 meses después, sigue negándose a que la niña pernocte con el padre y mucho menos que se desplace a la localidad del padre, porque la niña está lactando. Es decir, no solo incumplió lo del cambio de ciudad, sino que las pernoctas que debieron empezar en febrero tampoco se cumplían con la excusa de la lactancia que según ella misma no existía. Luego dice que dado que la niña no se podía desplazar por la lactancia, ella le había ofrecido varias veces a él que se desplazase a la ciudad donde ella se había llevado a la niña, a 600 kilómetros, que ella le pagaba el 50% de lo que costase la estancia y que tenía que llevarle a la niña para las tomas y para dormir, pero que el resto del tiempo podía estar con ella. Es decir, ella se lleva a la niña unilateralmente incumpliendo el convenio, y como la gran cosa le concede a él poder estar a ratitos con la niña, en el lugar que ella diga con sus condiciones. Vamos entendiendo por qué le han acabado dando la custodia a él. Por otro lado, ella le echa en cara que lleve 3 meses sin contacto con la niña, pero resulta que en el mismo Burofax dice que el mes anterior se presentaron él y los padres de él en casa de ella con la intención de llevarse a la niña y que al final no se la pudieron llevar. Es decir, ella no deja que el padre esté con la niña, o solo le deja bajo sus condiciones, y luego le dice que es que no está con la niña. Alucinante. Y luego está el email que también presenta como prueba. Es de diciembre de 2021 y en él dice que su ex no ha visto a la niña desde mayo y que no ha querido tener ningún contacto con ella, cuando en el Burofax decía que en julio intentó llevarse a la niña y que en agosto solicitó pasar una quincena con ella. Es decir, ella misma certifica que él ha intentado tener contacto con su hija, pero que ella solo se lo permitía bajo unas condiciones impuestas unilateralmente por ella misma fuera del convenio firmado. ¿Hay una sentencia que le da la custodia a él? Hay una sentencia. ¿Desde cuándo está esa sentencia en vigor, Jenny? Desde el 23 de febrero. ¿Y la niña está contigo? Sí, de momento sí. Es decir, a él le conceden la custodia en febrero de este año y desde entonces la madre se ha negado a entregarla. Por incumplir esta sentencia le pusieron una multa de 40 euros diarios, que no ha modificado la situación, y finalmente se ha producido la ejecución de la sentencia 5 meses después y la policía ha tenido que intervenir porque ella sigue sin entregar voluntariamente a la niña. Ella sigue manteniendo que el padre lleva 14 meses sin ver a la niña porque no ha querido, pero sabemos que los últimos 5, ya con la custodia, ella se ha negado a entregársela. Y también sabemos que en julio de 2021 él se presentó en el domicilio de ella con la intención de llevarse a la niña, sin éxito. De eso hace 12 meses. Volvemos a lo de antes. Primero impides que el padre vea a la niña y luego te escudas en que es que el padre lleva no sé cuánto tiempo sin ver a su hija. ¡Qué mal padre! Y aquí llegamos al famoso directo que hemos visto al principio, en el que, como digo, se le causa un estrés y un daño emocional innecesario a la menor. Después de esto, la madre ha intervenido un par de veces en televisión. En una de ellas, un tertuliano comenta lo siguiente. Créame que lo siento mucho por usted, pero fundamentalmente por quien lo siento es por su hija. Porque creo que el espectáculo que se produjo ayer, retransmitiendo en directo lo que sucedió, yo creo que no debía de haberse producido nunca por el bien de esa niña. Fundamentalmente por el bien de esa niña. Bueno, pero en segundo lugar, ¿no? Termino ya, permítame que le voy a hacer la pregunta. ¿Es verdad que usted ha sido condenada en juicio a pagar una multa, 40 días multa o una multa de 40 euros diarios, por incumplir el régimen de visitas que tenía establecido en ese convenio regulador? Sí, es cierto. Y no sé qué tiene que ver con
con mi hija, pero bueno, sí es cierto. No sabe qué tiene que ver incumplir el régimen de visitas con su hija. Pues que ahora ha habido un juez que en base a esa condena, al incumplimiento reiterado que usted hace de ese régimen de visitas y de ese convenio regulador que ustedes firman voluntariamente y de acuerdo, tanto el padre como la madre, pues le quita la custodia de su hija. Es que esas consecuencias hay que asumirlas cuando se incumplen las resoluciones judiciales y los acuerdos que se llevan a cabo dentro del ámbito de la pareja una vez que se rompe. En otra intervención dice cosas muy reveladoras. El fiscal, bueno, me condena por desobediencia a la autoridad. Entonces me vuelve a denunciar por lo penal en una segunda ocasión, esta vez por retención de menores, y es ahí cuando la jueza decide pronunciarse y decide emitir la orden de que tengo que entregar a mi hija. Yo pensé que me iba a respetar el tiempo del recurso, tenía 5 días para recurrir. Yo en el recurso pido por favor que yo no me niego a entregar a la niña, pero por favor que se haga con un periodo de adaptación, solicito un psicosocial, pero la jueza no me respeta los plazos y manda antes a la policía. Vamos a ver, ella está hablando de que después de incumplir el convenio y llevarse a la niña a otra ciudad, después de todo el proceso judicial, cuando el padre ya tiene la custodia, pasan 5 meses en los cuales tampoco cumple la sentencia. Entonces la policía le pide que vaya a comisaría a entregar a la niña y también se niega. Y cuando ya la condenan por desobediencia a la autoridad y mandan a la policía porque ella no deja otra opción, entonces pide un periodo de adaptación. No, el periodo de adaptación lo tenías que haber solicitado en el momento en que él consigue la custodia y hubieras tenido 5 meses para hacerlo. Yo lo que quería evitar es lo que estáis viendo en el vídeo. Que mi hija pasara por ese trauma, que mi hija sufriera de esta manera, que mi hija pensara que la haya abandonado, porque al final mi niña no dejaba de gritar: mamá, cógeme, mamá, no quiero ir con papá. Y yo no podía hacer nada. Mira, a mí es que esto ya me cabrea. Estás intentando dar pena en cosas que no son verdad. Tú no querías evitarle esto a la niña porque esto lo has provocado tú. Tú rechazaste entregar a la niña durante 5 meses. Rechazaste llevarla a comisaría tranquilamente y convocaste a seguidores en la calle para hacer presión. Cuando empieza el directo, sin que esté ni el exmarido ni la policía en casa, la niña ya está llorando y diciendo que no quiere ir con el padre. ¿Quién la ha puesto así? Tú no has intentado evitarle nada a tu hija. Tú has provocado esto. Y lo que dice ahora entre llantos ya es de traca. Atención. Mi niña, por favor, que tiene 2 años. Y lleva durmiendo conmigo toda su vida, con la camita con su mamá. Y está lactando. Tuve que cortarme la leche por salud, ya no hay nada. Estaba lactando, la quitó el pecho. Y está lactando. Parece evidente que esta chica ha estado usando la excusa de la lactancia para justificar su negativa a las pernoctas y al traslado de la niña a su ciudad de origen desde hace más de 1 año y medio. Incluso ahora sigue diciéndolo para dar pena, en plan, pobre niña que la arrancan del pecho de su madre. Pobre niña sí, pero por pasar por toda esta mierda. También ha intervenido el padre debido a la presión y amenazas que está recibiendo. Llevamos intentando evitar este momento muchos meses y por desgracia al final ha llegado a lo que ellos querían, a montar este circo, teatralizar todo y bueno, una pena que se implique a una menor en estos medios y de esta forma y me parece bueno una estampa desgarradora. A la mamá de la niña le ofrecieron devolver a la niña en comisaría, le dijeron que no hiciera un vídeo en directo sobre este hecho tan grave y hizo caso omiso a los agentes. Pido por favor a todo el mundo que nos deje disfrutar de ese momento. Llevamos 14 meses de sufrimiento, de lucha, de intentar que llegue al final lo que ha llegado. Ha sido una manera que ojalá pudiese haberse evitado, pero nada, la niña está bien, está feliz, está súper bien en casa, tiene una adaptación increíble, conocía todo y lo único que puedo decir es que se me respete a mi familia y que se me mantenga en el anonimato, que yo solo quiero el bienestar de la niña, que es lo único que importa. Me gustaría comentar varias cosas en torno a esto. La custodia exclusiva al padre se concede en menos del 4% de los divorcios, y muy clara tiene que estar la cosa para que se la den. Por otro lado, la policía no hace este tipo de intervenciones por las buenas, sino tras reiterados incumplimientos por parte de la madre. Este es un grave problema que tiene la misma raíz que venimos viendo hace tiempo. Un grupo de charos desnortadas han convencido a muchas mujeres de que sus hijos son de su propiedad, que se pueden tomar la justicia por su mano y que pueden incumplir las leyes que haga falta y dañar tanto a sus hijos como a sus exparejas, porque al final no se las va a castigar. Lo resume perfectamente esta frase de la madre. Por un lado está la ley, por otro lado estoy yo, que soy madre, y mi hija está por encima de la ley y por encima de todo. Frases muy grandilocuentes y
emocionales para justificar saltarse la ley y pisotear los derechos del otro progenitor, que tiene tantos como ella, pero sobre todo el derecho de los niños a disfrutar de sus padres, de los dos. Y sobre todo que llorar muy fuerte ni te hace mejor persona, ni te da la razón, ni te convierte en la víctima, que igual estamos donde estamos porque no entendemos eso. Ahora veamos lo que pasó en un caso similar pero con roles invertidos. Este vídeo es del año pasado. Un padre graba cómo su hija adolescente no quiere irse con la madre. No lo emite en directo, simplemente lo graba como prueba. ¡Que la sueltes! ¡Que suelta a mi hija! No te muevas, que lo va a pagar ella. Que lo va a pagar ella. Lo va a pagar ella. Suéltame, que me sueltes. No me pasa nada. Suéltame, que a mí no me pasa nada. Suéltame, que a mí no me pasa nada. La segunda no. Me dejó de pegar una. La segunda no. Venga. Susana, no la toques. Susana, no toques a mi hija. Susana, no toques a mi hija. Susana, no toques a mi hija. Que no toques a mi hija. Que yo estoy aquí. Haz lo que tengas que hacer conmigo, pero yo estoy en la calle. Llamad. Que no te toca a ti. Que no la toques. Que la sueltes. Que la sueltes. Sepárenla, por favor. Que la sueltes. Que la sueltes. Que me da igual. Que no voy a entrar, he dicho. Que la sueltes, por favor. ¡Que me sueltes! ¿No? ¿Lo vais a permitir de verdad? ¿La Guardia Civil lo vais a permitir de verdad? ¿Lo vais a permitir de verdad? ¿Que la está agrediendo? ¿Lo vais a permitir de verdad? ¿Lo vais a permitir de verdad? ¿Lo vais a permitir? Llora, desahógate, no pasa nada. No pasa nada, cariño. ¿Vais a permitir esto en serio? ¿En serio? ¿La queréis? Menos mal que la queréis. Que si no la quisierais, menos mal que la queréis. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Tienes un problema porque me escapo. ¿Cómo me digas tienes un problema porque me escapo? Verónica, suelta a la niña. ¡Que me suelte! Verónica, suelta a la niña. ¡Que sueltes a mi hija! ¡Que la sueltes! Como tenga una sola marca. Como mi hija tenga una sola marca. Espero que mi hija no tenga una sola marca, ¿eh? ¿Me estás oyendo? Que si me estás oyendo, que mi hija no tenga una sola marca, Verónica. Susana, que la sueltes. Susana, que la sueltes. Que la sueltes. ¿Podéis cortar esto, coño? Que sois autoridad, hostias. ¿Podéis cortarlo? No quiere ir con su madre. Daniela, tranquila, ¿vale? Ya está, ¿vale? Ya. Te he dicho que no voy a entrar. Oiga, no me empujes. No te pongas delante, ¿eh? No te pongas delante. Sí, estoy grabando. Sí, estoy grabando. ¡Que suelte a mi hija de una vez, hombre! ¿Lo vais a seguir permitiendo? ¡Llame a la puta! ¡Llame a la policía, por favor! ¡Llame a la policía de una vez, hombre! ¡Llame a la policía, hostia! ¿Queréis llamar a alguno, joder? ¿Cómo permites? ¿Queréis llamar? Yo voy a tocar a ti, que te voy a tocar a ti. ¿La queréis soltar? ¿Cómo permites esto? ¿La quieres soltar? ¿La quieres soltar? ¿La quieres soltar? ¡No me agradas! ¡No me agredes! ¡No me coacciones! ¡Me estás coaccionando! ¡Podéis soltarlo, coño! ¡Podéis pararlo de una jodida vez! ¡Está marcando a mi hija, hostias! Suéltame. ¿Podéis cortar esto de una vez, hombre? Señora, venga, hombre. Venga, que llevo viéndolo toda la tarde, joder. Venga, hombre, y cuéntame lo que ha pasado. La madre agrediendo a la niña, hostias. Venga. A mí. O sea, que eso... Coño. Daniela, quítate el abrigo. Quítate el abrigo que vamos al hospital. Quítate el abrigo que vamos al hospital. ¡Al hospital, Daniela! Iván. Dígame. Caballero, tiene que acompañarme. Claro que sí. Venga. Espera, sí, pero cuando esto termine. Estoy grabando. no. Estoy grabando. Sí. Iván. ¿Me vais a detener a mí? ¿Me vais a detener? Sí. ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué hacéis? 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 ¿Lo estáis viendo? ¿Lo estáis viendo? ¿Lo estáis viendo, verdad? ¿Pero qué hacen? ¿Pero qué hacen? ¿Pero qué hacen? ¿Lo están viendo? ¿Pero qué hacéis? ¿Pero qué es lo que hacéis? El hombre detenido, cómo no. No quería terminar el vídeo sin señalar que creo que esta chica sufre el conocido como síndrome de Amber Heard, que consiste en llorar sin derramar una lágrima.
También quería añadir un hilo de Twitter muy interesante de la abogada Isabel Díaz, que resume bastante bien y amplía todo lo comentado en este vídeo. Como no paro de recibir críticas, me gustaría aclarar que he leído la sentencia, no tiene nada de injusta, demuestra como me imaginaba que la madre ha mentido en su versión. El padre no se desentendió en ningún momento, no lo digo yo, lo dicen los hechos considerados probados según la prueba practicada. Dice que se pretende denigrarla preguntándole por su nivel de estudios. Esta pregunta se hace porque ella alega no entender el convenio. Desplazamiento por razones laborales. Una vez más, miente. En un juzgado no basta con decirlo, hay que probarlo y no lo hizo. Lo que queda acreditado es que se traslada por su única decisión privando a la menor de la relación con su padre. Respecto de la lactancia, tampoco queda acreditado en el juicio que la menor sea lactante. Tampoco se prueba nada sobre que el padre las echara de casa, como se ha repetido hasta la saciedad. Otra de las cosas que recoge la sentencia es que el padre cumplió con el régimen de visitas hasta que la menor fue trasladada a Alicante. Una vez allí también se trasladó para poder verla. Además de que el convenio se cambió varias veces, lo que demuestra que firmó lo que quiso firmar porque los anteriores se negó a firmarlos. Eso también lo recoge la sentencia. Por último, se establece un régimen de visitas a favor de la madre, de ahí que el día 14 vuelva a estar con ella, y también se establece una pensión de alimentos a su cargo. Por otro lado, parece que Jennifer tendrá juicio en noviembre, donde le piden 24 meses de prisión y 4 años de retirada de la patria potestad. Y esto ha sido todo por hoy. Dadle a like, suscribir y campanilla para más consejos sobre cosas feministas random y para que podáis decir que estáis con el mono. ¡Soy un mono!